Muy bien, puedes tomar tu lugar y abrir tu Biblia inmediatamente al Evangelio de Mateo capítulo 7. Hace 9 semanas iniciábamos el primer capítulo de este contenido, que es en el capítulo 5. Pasaron 9 semanas. Entre febrero y marzo hubo 9 miércoles. Gracias a Dios, porque eso me permitió tener una sesión más. Y eso, de verdad lo digo, para mí ha sido un desafío, un reto, predicar el Sermón del Monte. De corazón te lo digo, hubiese podido ser más exhaustivo. De hecho, me gustaría poder ser un poquito más exhaustivo. Pero el propósito desde un principio solo fueron 2 meses. He visto, por ejemplo, en otros círculos, cómo el Sermón del Monte ha sido material por lo menos para medio año. Te lo comenté, creo, al principio, ¿verdad? Entonces, créeme que con el favor de Dios, si Dios nos presta vida, vamos a tener aún en la historia de Creación y Vida, Ojo de Agua, nuevamente una serie del Sermón del Monte. ¿Te gustaría volverlo a tener, pero ahora sí con mayor tiempo, ¿no? Por lo menos 6 meses, ¿qué te parece? ¿Sí? Por lo menos 6 meses donde nos centremos en algunos versículos y profundicemos y ahondemos en todo lo que Dios nos está mostrando. Pero ahora nos corresponde terminar esta serie con los últimos versículos del capítulo 7. ¿Cuáles son los últimos versículos? ¿Quién sabrá? Ahí lo tienes. Del versículo 15 hasta el 29. ¿Cómo se llamó la sesión de la semana pasada? ¿Alguien lo recuerda? Las relaciones del cristiano, parte 1. Y como todas las buenas verdades tienen parte 2, ¿verdad? Bueno, este es el caso de esta porción. Las relaciones del cristiano, parte 2, que comienza desde el versículo 15 y va a terminar hasta el último versículo de este capítulo, que es el verso 29. Ahora, pregunta: ¿cuáles fueron las relaciones del cristiano de los primeros 14 versículos? ¿Cuáles son las relaciones que el Señor nos llama a nosotros como creyentes a desarrollar? Las relaciones. Las relaciones. ¿Hacia quién primeramente? ¿Hacia quién? Primeramente, ¿hacia quién? Vimos que los primeros 7 versículos hablan de nuestra relación hacia los hermanos en la fe, los otros creyentes. Y los 7 versículos restantes, ¿hacia quién están dirigidos? Nuestra relación hacia Dios. Bien, ahí lo tienes. Pero no solo son las únicas relaciones. Yo podría decir que lo que vamos a ver creo que es una gran, importante, y lo voy a sentar bien claro, que forman parte de lo que son las relaciones, si no estuviese dentro de esta porción. Relaciones que tenemos con otras personas, nuestros hermanos en la fe, sumamente importantes. Vuelvo a comentar lo que dije la semana pasada. No hay algo más complejo que las relaciones interpersonales, ¿cierto? No hay nada más, digamos, detallado y hasta cierto punto se convierte en un desafío que nos lleva a seguir cultivando correctamente, ¿sí? A veces en ese deterioro de las relaciones te das cuenta que por no tener una relación correcta o nos convertimos en jueces, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿O nos convertimos en qué? ¿Quién me lo dice? A ver, vean que es hipócritas, ahí está. Lo que vimos la semana pasada. Y también resaltamos cómo es la relación y elegir sus caminos. ¿Por qué? Porque lo dijo bien el Señor Jesús, esta senda o este camino, ¿sí? Es bastante angosto el camino que lleva ¿a dónde?
y ancha el camino que lleva ¿a dónde? Algunos están todavía así como que, ok. Por eso todo esto es importante para que volvamos a conectar con lo que ahora vamos a ver. Entonces, ahora sí, si la antesala fue hablar de un camino, viene una tercera relación. Hay algo que importante que tú debes de saber para interpretar correctamente un pasaje bíblico. Los versículos anteriores gobiernan todo el contexto. ¿Sale? Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con un solo tópico, que es los falsos profetas. ¿Los qué? Falsos profetas. Y si va a hablar de estos falsos profetas, entonces todo lo que va a venir es consecuencia de ese tema que el Señor Jesús está desarrollando. Te digo por qué. Porque vas a ver que dentro de esto vamos a ver algunos otros, por así decirlo, subtemas, como una de los más conocidos, que es la famosísima parábola de los dos cimientos, ¿sí? Que a veces la arrancamos y la queremos usar, ¿verdad? Pero ¿qué crees? La parábola de los dos cimientos es parte de los falsos profetas. Y la parábola de los dos cimientos es prácticamente el clímax del Sermón del Monte, ¿sí? Entonces, qué importante tener en cuenta eso. ¿Qué vamos a hacer? Verso a verso vamos a ir dándonos cuenta cómo todo está hilado. Y a lo mejor es la primera vez que conectas todas estas verdades en secuencia, como debe de ser lo correcto. ¿Estás conmigo? Bueno, ¿listo entonces? Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice así, versículo 15. Guardaos, no sé por qué apareció aquí Reina Valera, algo está pasando. Bueno, voy a leerlo, aunque vean en Reina Valera, lo voy a leer en NTV, ¿sale? Bueno, versículo 15, dice así: tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Ten cuidado, le dice, lo vuelvo a repetir, de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pregunta, ¿dónde se ve aquí? ¿Dónde está? ¿Quién me dice dónde está? A la derecha, a la izquierda, centro, más para arriba, más para abajo. ¿Quién da más? ¿Es fácil ubicarla? ¿Verdad que no? Porque tiene toda la pinta, ¿cierto? Y si el Señor Jesús está diciendo, tengan cuidado, porque vienen disfrazados, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber en nosotros discernimiento, ¿cierto? Si no, no sería obvio, ¿verdad? Por eso aquí hay que tener sabiduría, hay que ser un poquito más cuidadosos, ¿sí? Estaba eligiendo esta imagen y la verdad todas estaban muy obvias. Y dije, no, eso no es lo que quiso decir el Señor Jesús, ¿verdad? Porque en la obviedad sería muy fácil. Ahora, si somos estrictos, tú nunca vas a encontrar a un falso profeta con un letrero que diga, yo soy falso profeta, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es esta imagen quiero traerla, porque ese es importantísimo. Ahora, falsos profetas, di conmigo, siempre han existido. Vamos, siempre han existido. Di conmigo, siguen existiendo y seguirán existiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se levante lo que el libro de Apocalipsis habla de un personaje llamado el falso profeta. Mucho se habla del anticristo, de la bestia, pero a veces incluso en la misma disciplina de la escatología he encontrado muy pocos comentarios que realmente hablen de este personaje llamado el falso profeta, ¿sí? Muy interesante.
Pero desde los tiempos de Jesús, es decir, desde este momento que Jesús está hablando, desde este versículo 1, guardaos es eso, ¿no? Ten atención, presta atención, ten mucho cuidado, estate bien atento, porque estos falsos profetas desde el siglo 1 empezaron a hacer de las suyas, empezaron a diluir el mensaje del Evangelio. De hecho, en otras de las cartas del Nuevo Testamento, tanto el apóstol Pablo como Judas nos hablan, y también el apóstol Pedro nos habla de cómo operan estos hombres sin escrúpulos. Y si tú echas un clavado en la historia de la iglesia y empiezas a ver cómo hubo diferentes personajes, incluso muy famosos, algunos de ellos que incluso por medio de su veneno, voy a decirlo así, la iglesia tuvo que entrar en concilios, es decir, en una reafirmación de las verdades. Por medio de, o sea, gracias a estos falsos maestros, falsos profetas, se tuvo la necesidad de establecer los famosísimos credos, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado? Levanta tu mano si has escuchado eso de la palabra credo. A ver, levanta tu mano. No todos. Fíjate que en este año, no sé cuándo, voy a dar una serie, desde ahora te lo digo, no es la serie que viene ahorita, porque al final te tengo noticias. Terminemos esta sesión, vamos a presentarte la serie del mes de marzo. Pero te voy a dar un spoiler. Ahorita, tú que viniste con la lluvia, ¿verdad? Que hiciste el sacrificio, te vas a llevar una noticia, ¿verdad? Para ti. Vamos a desarrollar una serie atípica, totalmente atípica en el círculo cristiano, de verdad. Una serie que te digo, no muchos conocen ni saben ni qué onda con eso. Y tiene que ver con precisamente de lo que te estoy comentando, los famosísimos credos. Pero antes te explico, antes de darte la noticia, te explico qué eran los credos. Los credos no eran otra cosa más que declaraciones cortas de fe que la iglesia estableció para que cada uno de los que conformaban la iglesia en ese entonces pudiesen tener en cuenta para contrarrestar la falsa enseñanza de estos hombres que el Señor Jesús nos advirtió que se iban a infiltrar, que iban a venir como lobos, pero vestidos de oveja, y que esas porciones o esas declaraciones cortas de fe fueron la base para poder contrarrestar ese tipo de enseñanzas. Es decir, la iglesia estableció declaraciones diciendo: en esto creo, yo creo en esto, yo creo en esto y yo creo en esto. Y lo que no cuadraba, obviamente esas declaraciones tenían como base las escrituras, o al menos lo que en ese momento se tenía. Entonces, de esa forma, la iglesia pudo también salir adelante para no permitir que el veneno entrara, por así decirlo, dentro de las enseñanzas de la iglesia. Uno de los credos más famosos es la serie que vamos a tener y se llama el credo de los apóstoles, o el famosísimo credo apostólico. Levanta tu mano si has escuchado alguna vez de esto. Bien, pues vamos a tener una serie de ni más ni menos, no te digo cuándo, pero yo espero que sea este año, del credo apostólico. Bien, ahora sí. En el tiempo en el que Jesús estaba diciendo esto, había una intención de muchos hombres que a su vez trataron de engañar a muchas otras personas en esta área que todos conocemos, ¿verdad? Que es el surgimiento del cristianismo, ¿sí? Recuerda que el contexto de la iglesia era la mayoría de personas provenientes del ¿qué?
del judaísmo. ¿Te acuerdas? Que el Sermón del Monte incluso exhibió sus disciplinas ascéticas del judaísmo, estos que vimos, esos 3 pilares del judaísmo, ¿recuerdas? Y contrastando con ¿qué? Con la verdadera devoción. Ahora sí, por eso la iglesia tuvo que tener en cuenta que iba a tarde que temprano a levantarse hombres con una característica que el Señor Jesús está poniendo en claro en este versículo. Porque, como te dije, no es obvio cuando una persona se levanta diciendo que es un profeta, y bueno, yo sé que en estos tiempos ya es una cuestión, como dicen, tiro por viaje, lamentablemente, pero el Señor Jesús nos dio la pauta y es que podamos identificarlos. Versículo 16 dice, puedes identificarlos, ¿por qué? Puedes identificarlos, ¿por qué? Por su fruto. Es decir, por la manera en cómo o la manera en que se comportan. ¿Acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Definitivamente la respuesta es no. Un árbol se conoce ¿por qué? Por el fruto que es dado por la semilla. Es decir, un árbol de uvas no arroja espinos, o un árbol de los espinos o higos de los cardos. Es lo que está diciendo. Por eso, qué importante, familia, que a fin de cuentas, tú y yo en este tiempo que ahora nos toca vivir, en el tiempo donde se ha llevado a una enseñanza, lo voy a decir así, bastante desequilibrada, donde se enseña que incluso los famosísimos 5 ministerios que son escriturales, que están en la carta a los Efesios, capítulo 4, se relacionan lamentablemente el día de hoy con títulos, con rangos, ¿cierto? Con posiciones. ¿Qué ha creado una enseñanza como esas? Lamentablemente ha creado abusos, ha creado jerarquías, ha creado una N cantidad de cuestiones que incluso han afectado más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque hoy en día se tienen enseñanzas, ¿verdad? Como la de no toques al ungido, ¿verdad? Enseñanzas que tienen que ver con un sobreénfasis en el ministerio del cual se permiten una gran cantidad de abusos. Y todo esto, familia, que hoy estamos experimentando como la iglesia del siglo XXI, no es, digamos, particular de este tiempo. Como te lo dije hace un momento, siempre han existido, siguen existiendo, y hasta que el Señor regrese, ¿qué pasará? Se seguirán levantando. Pero el problema no es que se sigan levantando. El problema, y aquí es donde quiero que recaiga tu atención, es si los podrás reconocer, si los podrás identificar. ¿Sabes? Una de las cosas más tristes que hoy en día puedo decir, hablando de forma global, que percibo en la iglesia del Señor Jesucristo, no viene de un tiempo, no viene de, digamos, de cierto tiempo corto para acá, hablo de ya incluso algunas décadas, y que ha aumentado con el avance de las redes sociales, de la internet, porque ahora con mayor facilidad, voy a decirlo así, se reparte más ese veneno, se distribuye.
es precisamente eso. Que hoy la iglesia, en su intención de acercarse a Dios, en su intención de escuchar un mensaje alentador, en su intención de tomar algo de parte de Dios, termina consumiendo, voy a decirlo así, todo lo que hoy ofrece la red. Y cuando digo todo lo que se ofrece, estoy generalizando. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto lo voy a decir, hay hasta para cada gusto. Hay hasta para cada criterio. Hasta me atrevo a decir, hasta hay para cada personalidad. Si tú eres más serio, ¿verdad? Más, a lo mejor, por así decirlo, ortodoxo, hay mensajes de esos. Si tú eres un poquito más, ¿cómo te diré? Modernón, ¿va? También hay para ti. Si tú eres un poquito entre los dos, bueno, podría ir por categorías. Familia, hay de todo. Y ese es el problema. Tú dices, no, esa es una bendición. Para mí no es una bendición. Para mí no es una bendición porque esto el Señor Jesús nos los vino advirtiendo desde hace tiempo. Y nos los vino recalcando por medio de su palabra en diversas porciones una y otra vez. No todo lo que tiene nombre cristiano es cristiano. No todo lo que de alguna otra manera tú ves en las redes, en los canales de videos, realmente es palabra de Dios, aunque usen versículos bíblicos. Y ese es uno de los desafíos que en lo particular te voy a volver a decir. El Señor me ha llamado específicamente a cimentar a su iglesia. Esa es mi asignación personal. Yo no fui llamado tal vez inicialmente como pastor de una iglesia, yo fui llamado para dirigir una escuela bíblica. Y eso ha sido desde hace 10 años, porque en el 2013 comencé respondiendo a esa asignación. ¿Cómo fomentar a la iglesia? ¿Cómo cimentarla en la palabra? ¿Cómo hacerle ver que la iglesia requiere de que escudriñe las Escrituras? De que no tenga solamente un conocimiento vago y aislado de las verdades de Dios. De cómo llevamos a la iglesia a erradicar algo que ha sido un pesar cultural. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, lo voy a decir así, ha sido un caldo de cultivo para enseñanzas heréticas, total y absolutamente heréticas, que tienen apariencia de oveja, pero en realidad son lobos. Por eso, la pregunta que yo quiero hacerte es de verdad: ¿quiénes son tus fuentes? ¿A quién escuchas? ¿A quién ves? ¿Qué libros lees? Si es que lees, ¿verdad? Porque también es otro tema. ¿Cuáles son aquellos, hasta cierto punto, verdad, que están de moda, familia? Porque, como te dije, yo solo veo un punto aquí, es tan importante, tan necesario abarcar, tan, voy a decirlo así, casi trascendentes en la vida de un creyente. ¿Sabes por qué?
Porque si se filtra un error, si se filtra, voy a decirlo así, una semilla incorrecta, esto será como un veneno letal que estará avanzando en la vida del creyente. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque históricamente esto sucedió. ¿Sabes cuál fue el declive de la iglesia? Hasta antes de la Reforma, obviamente. La iglesia no fue, digamos, de un día para otro, ¿verdad?, cayendo en el error, sino que paulatinamente fue cayendo en declives. ¿Y sabes cuál es lo que todos los historiadores reconocen y estipulan acerca de dónde comenzó el declive? Comenzó en la enseñanza. Porque una enseñanza incorrecta produce eso, conductas incorrectas. ¿Estás conmigo, familia? Y hoy en día estamos en el desafío de ver qué tanto discernimiento tenemos. ¿Qué tanto realmente decimos que conocemos bien las Escrituras para no ser engañados? Dichos populares, aquí es donde se tienen que resaltar, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. ¿Cuántos de verdad estaremos preocupados en saber si realmente esto es lo que se aparente ser? Lo que se aparenta. Bueno, no hay mucho que ir tratando. La evidencia, el Señor Jesús nos dijo, advertidos estamos, cuídense, debemos estar en guardia, debemos orar por discernimiento. Hay algo que a veces hemos tomado de manera incorrecta, de verdad, porque a veces pensamos que es algo equivocado. Pero te digo algo, la iglesia tiene que tener una facultad crítica. Ya vimos la semana pasada que no se refiere, ¿verdad?, a lo que a veces pensamos, ¿verdad? Por eso qué importante entender esas porciones, porque sí, el creyente está llamado a tener un criterio, y ese criterio debe ser ¿basado en dónde? En la palabra de Dios. Hay mucho que podría tomarte en esto, pero solamente te voy a quedar con una ilustración. Hace tiempo esto es algo verdadero. Y no voy a decir el nombre para no... Tal vez sea uno de tus favoritos. ¿Sabes? Te voy a decir por qué. Porque esto, en otras palabras, te lo voy a decir así. Hoy en día es lo popular. No estoy diciendo que todo lo popular está mal, no. Pero mira, ¿dónde se va a sembrar? ¿Dónde se va a aflorar? No con el que tiene 20 personas como seguidores. ¿Con el que tiene qué? Millones. Lo voy a decir, con el que vende bestsellers. Sí. Con el que tiene grandes auditorios. Te lo voy a decir así. Y estoy seguro, y no voy a decir el nombre, vuelvo a repetirte, porque no quiero algo incorrecto generado en tu corazón, porque estoy seguro que si te digo el nombre, mira, te lo voy a decir, está seguro. Estoy tan seguro que esta persona a quien me estoy refiriendo, el 95% de este auditorio lo ha escuchado y lo tiene como una buena referencia. Lo que te voy a decir no está basado en una especulación, una idea o en un gusto personal. Está basado en un estudio que hice, basado
en cotejar sus palabras, sus comentarios, su enseñanza. ¿Con qué crees? ¿Con qué crees? Con la Escritura. Te voy a dar el resumen, la versión corta, porque si no nos vamos tarde, ¿ya? Y empezó el morbo, ¿verdad? Ya todos quieren. Sí. Este es el que, te digo algo, más de uno incluso ha compartido sus mensajes. Y más de uno tal vez está, si pues vamos a revisar tus cuentas en tus redes sociales, lo sigues. Bueno, el resumen es uno de sus mensajes. Yo no tengo tiempo a veces para más. No estoy diciendo que me la pase ahí tomando. Pero tan solo los primeros minutos, te lo voy a decir así. Hace una mezcla entre principios mahometanos con porciones aisladas de las Escrituras. Ese es el resumen, la versión corta. De hecho, utilizó frases textuales de Mahoma. ¿Sabes qué? Solo las cristianizó. ¿Y qué crees? Todos los comentarios que yo veí era gloria a Dios. Los comentarios que yo vi era cuánta revelación de este siervo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia está contenta solamente en que endulcen su oído. Que les den por ahí un mensaje aislado, ¿verdad? Que les haga ver como que parece cristiano. Y con eso es suficiente para recibirlo y abrir su corazón sin saber que hay veneno letal en eso. ¿Cuál es lo que causa eso? Una voy a decirlo así, desvirtúa el mensaje central del Evangelio. Por eso hay más creyentes que exigen en lugar de dar. Por eso hay más cristianos que todavía piensan en cuestiones que, voy a decirlo así para no ser tan drástico, porque te digo algo, hasta a veces pensamos, ¿verdad? O llegamos a pensar que el ser radical para el Señor es como que una cosa exagerada. ¿Verdad que este tema es bastante profundo y verdad bastante serio? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el hablar de un disfraz que está bien elaborado y que hoy en día es promovido por lo popular, lleva consigo un reto, lleva consigo una parte? Mira, ¿por qué estoy siendo enfático en esto? Porque mira, cierto, el Señor Jesús dijo, por sus frutos serán conocidos, claro. Y sabes, y yo ruego a Dios que, sabes, vayan siendo exhibidos, así lo voy a decir. ¿Y por qué no orar? ¿Y por qué no te unes conmigo? Dentro de nuestras oraciones, que aquellos que son falsos sean exhibidos públicamente. Que aquellos que dicen que son y a la vera ahora no son, que Dios destape sus dobles vidas. Y sabes, ha pasado. Y doy gracias a Dios porque hay varios de estos, ¿verdad? Y no sabes por qué, porque quiero enjuiciarlos. ¿Sabes por qué? Porque algunos de estos han reconocido y se han retractado y han dicho públicamente, el mensaje que yo daba era puro rollo, por así decirlo. Pero ahora, o sea, Dios le está concediendo misericordia y gracia para que se arrepientan y dejen de engañar a tantos, a cientos, a miles. ¿Por qué no orar de esa manera? ¿Por qué no orar, Señor, que sean exhibidos, que sus frutos, sus obras sean dadas a conocer?
Pero aquí viene algo bien importante. Ajá, pero yo no vivo con ellos. Yo me hice esa pregunta, ¿cierto? Yo no estoy a diario con ellos. ¿Cómo voy a saber, verdad, sus vidas, sus frutos, sus obras, si solo ellos y Dios saben lo que hacen en privado? Y aquí me encantó un comentario de un hombre de la historia de la iglesia que dijo lo siguiente: todas las enseñanzas tienen que ser llevadas ante la palabra de Dios, que es la norma, porque en el juicio de los falsos profetas, la regla de fe, es decir, las escrituras, se mantiene en el primer lugar. Pero también fue un paso más allá al llamar la atención hacia los motivos de los falsos maestros. Además, en esencia, como dijo el Señor Jesucristo, bajo los frutos se incluye la manera de enseñanza. Y ahí encontré la respuesta. Yo no voy a ver sus vidas, tal vez nunca los voy a conocer, pero sí voy a ver su enseñanza. Por más de 15 años, un servidor ha servido también en otra área, tal vez no la tenemos muy en cuenta, pero también es un área. Y esa área se llama librero. ¿Qué es eso? Aquel que distribuye material de literatura cristiana para el sector. Dios me asignó también esa responsabilidad. Y por más de 15 años han pasado por mi escritorio libros, te lo voy a decir así, heréticos, total y absolutamente heréticos. ¿Sabes? Pero no se venden como heréticos. ¿Sabes cómo se venden? Como bestsellers. Yo no soy responsable de todo lo que se vende en toda librería cristiana, pero sí soy responsable de lo que se está vendiendo en esa librería pequeña. He tenido que cerrar relación con algunas distribuidoras. He tenido que tener, por así decirlo, que limitarme con algunas otras por la responsabilidad que tengo delante de Dios de no adquirir un material que es popular, que vende, pero que consigo trae un veneno letal. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy seguro que si yo no lo filtro, la iglesia se lo consume y se lo chuta todito. Ahora, yo no soy el Mesías, Salvador, Redentor, ¿verdad? Yo solo hago una parte y lo tomo con responsabilidad. Pero creo que Dios me está dirigiendo cada vez más a que la única manera en la que podamos erradicar es eso, es enseñar a su iglesia a discernir lo que es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? De ayudarlos a fortalecer ¿en qué? En su apreciación de ¿qué? De las verdades. En fomentar, como te lo dije, una intención crítica que te ayude a juzgar con sabiduría. Porque todo eso, vuelvo a repetirlo, es lo que incluye, como dijo bien este personaje, bajo los frutos se incluye la manera de enseñanza. Dice, porque Cristo comprueba que fue enviado por Dios partiendo de esta consideración, el que no busca su propia gloria, sino que la gloria del Padre que lo envió. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús? Está haciendo una referencia al Evangelio de Juan. El Señor Jesús le preguntaron, ¿verdad?, que si él hablara, y él dijo, yo no hablo de mi propia cuenta, porque el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Yo hablo lo que he oído de mi Padre. Y ese es un sello distintivo entre los falsos profetas. ¿Sabes qué es lo que quieren decir? ¿Sabes qué es lo que están buscando?
¿Sabes qué es lo que están buscando a fin de cuentas? Su propia gloria. Por eso, familia, sigo preguntándote, ¿podremos reconocer el día de hoy? ¿Podremos identificar? Cada vez será más desafiante, cada vez será más atenuante. Los tiempos que nos esperan son tiempos de apostasía. Recuerda esta enseñanza, tenla presente, no se te olvide cómo estamos cerrando el Sermón del Monte. Recuérdalo. Los tiempos que vienen sobre la iglesia serán tiempos de apostasía. Muchos van a volver atrás. Muchos no van a querer, por decirlo así, seguir el paso. ¿Sabes? Se ha infiltrado, ya se ha infiltrado. Ya lo veo venir. Estoy viendo como olas que se están impactando contra la iglesia. De enseñanza que tiene sutilmente un cero compromiso, una cero responsabilidad, un cero pagar el precio. Lo veo, cada vez está llegando ante nosotros, querida familia. ¿Cuál es el siguiente paso? Abandonar el barco. ¿Cuál es el siguiente paso? Dar un paso al costado. ¿Sí estoy siendo claro? Ahora, yo no deseo que sea contigo. Yo no estoy diciendo que eso va a suceder contigo. Pero sí para aquellos que lo permitan. Pero sí para aquellos que estén siendo arrasados. Hace unos meses lo hablé con otro mensaje, pero es lo que estoy tratando de decir. Ese mensaje que titulé Anclados. Porque solo aquel que se ancla va a poder prevalecer adelante frente a todas las corrientes de este mundo que cada vez va a golpear con mayor fuerza. El Señor Jesús dice, verso 17, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Recuerda, el tema inicial gobierna todo el pasaje. Estábamos hablando que el destino de estos fraudulentos hombres y mujeres, claro que sí, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Juicio. Por eso ruego al Señor, y ruego en el sentido de que su iglesia tenga los ojos abiertos, no se duerma, esté pendiente, sepa discernir. Familia, no son clichés lo que Pedro nos dice, tenemos la palabra profética más segura. Dice, es como una antorcha y sabes, cada vez valoro más que esto sea una antorcha. Porque la oscuridad de este mundo se está poniendo cada vez más densa. Y ahí entonces viene lo que estoy seguro que hemos escuchado. Pero ahora vas a ver cuál es, este es el contexto. Bueno, termina diciendo, así que por sus frutos serán conocidos. ¿Ya viste? Es una puntual referencia ¿a quién? A los falsos profetas. Claro que es aplicable a todos. Todos seremos conocidos por nuestros frutos. Pero si hay algo que marca claramente este pasaje, es que aquellos que son falsos son una cosa y dicen otra cosa. No son verdaderos. Sus obras van a ser puestas por evidencia. Ahora sí, lo que te decía. Estoy segurísimo que has escuchado esta porción, pero el Señor Jesús no se vuelvo a repetir, no se fue a tomar una taza de café y regresó y vino a decir otro tema. Está hablando de lo mismo. Este pasaje que a veces he escuchado como predicadores lo utilizan como para atraer y generar miedo. Pero aquí viene el resultado de aquellos que te estoy diciendo, serán engañados, serán parte de todo lo que está por no tener discernimiento.
Y ahora entiendo por qué está conectado este pasaje con lo que acaba de desarrollar y con lo que está por venir, con la famosísima parábola de los dos cimientos. Dice así: no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay un claro contraste, ¿cierto? Hay una clara diferenciación. Hay un claro marco en el cual aquí quiero que prestes tu atención en esto. No todo el que me dice Señor, Señor. Voy a decirlo así, ¿hay un filtro entonces? Sí. Es difícil decirlo, ¿verdad? Porque hoy parece, ¿verdad?, que todo aquel movimiento, ¿verdad?, que se levante con una connotación cristiana, entre comillas, será un movimiento aprobado por Dios. La verdad es que no. La verdad es que Dios va a poner a prueba toda intención de los corazones. Familia, hay que tener discernimiento, de verdad, vuelvo a recalcarlo. De verdad, mi corazón no es tirarle a nadie. Yo no estoy hablando aquí para señalar a alguien, a cierta iglesia, a cierta congregación, cierto movimiento. No. Mi intención es decirte que el Señor Jesús dijo claramente que no todos los que vienen a Él serán parte de este reino. Porque la clara diferenciación no es el que dice, sino el que hace. Porque el falso profeta, el falso maestro, ¿sabes? Su disfraz está por lo que dice. Son hombres, digamos, con una elocuencia extraordinaria. Muchos de ellos son comunicadores extraordinarios. Tienen una facilidad de palabra extraordinaria. Hacen una oratoria brillante. En todos los rubros, porque como te dije, hay hasta para todas las gamas. Y todo está eso basado en el que dicen. Pero la prueba no es el que dice. La prueba está en el que ¿qué? En el que hace. Y esto incluye a todos aquellos que también, voy a decirlo así, este modelo que se ofrece, que engaña a muchos, trae consigo esta parte. Solo dedícate a decir, o solo dedícate a comentar, pero no lo pongas por obra. O mejor dicho, carece de un estilo de vida, digamos, aplicable. ¿Cómo entonces puedes tú juzgar un mensaje si ese mensaje no te lleva a la acción? Si ese mensaje no te lleva a tomar decisiones en tu propia vida. Digamos, si ese mensaje te dejó totalmente igual, solo lo único que te dejó fue más motivado, más alentado, pero nunca en todo el mensaje hubo ni siquiera un ouch. ¿Te digo algo? Seguramente es un mensaje falso. Seguramente es algo que solamente viene como repercusión el que cada vez
te agrades contigo mismo. Lo voy a decir porque así lo percibo. Ciertas disciplinas hoy en día han entrado a la iglesia, al púlpito específicamente. No tengo nada en contra de eso, pero no es el rubro de la iglesia, no debería de ser. Disciplinas como el optimismo, la psicología, el llamado coaching hoy en día, está presente en muchos púlpitos, pero no la palabra de Dios. Donde, vuelvo a repetir, solamente está enfocado en decir, en alentarte, en motivarte, en que te entusiasmes, te emociones, pero cero responsabilidad en cuanto a lo que tú y yo debemos de hacer. Te lo voy a decir, familia, muchas veces, no estoy diciendo todas, pero la mayoría de esas iglesias tienen éxito. Son mucho más numerosas que nosotros. Y seguirán creciendo. ¿Sabes por qué? Porque no todo el que dice Señor, Señor. ¿Ahora entiendes por qué está conectado esto? ¿Verdad que es triste? Yo veo tu carita, ¿verdad que esto no es grato? Es triste. Es triste. Porque ¿cómo le haces creer a una persona que al final sabe que su fin no es este? Por eso, qué responsabilidad enorme tiene aquel que presenta la verdad de Dios. Sabes, ayer estaba platicando con una persona, no es cierto, este fin de semana estaba platicando con una persona, muy pronto. Te voy a decir lo que tengo decidido hacer para que quede grabado. Muy probablemente aquí voy a poner grandote aquí. Ay de ti si no predicas la palabra. Ay de ti si no predicas la palabra. Te voy a decir por qué. No tengo nada, vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de estas disciplinas que te dije, pero te voy a decir algo. Todas esas disciplinas, dejémoslos para otra cosa. Porque ninguna de esas disciplinas transforma la vida de las personas. Lo único que transforma, lo que realmente transforma el corazón de un ser humano como tú y yo, con una naturaleza caída, pecaminosa, tendenciosa a hacer lo malo, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? La palabra de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora, viene la consecuencia. Porque tristemente, familia, el Señor Jesús ya lo está resumiendo. Si tú piensas que estoy exagerando con decir que son iglesias atiborradas, montonal de gente, no lo estoy diciendo porque es solo mi pensamiento. Porque el Señor Jesús dijo, verso 22, pocos me dirán aquel día. ¿Pocos? Entonces, ¿muchos serán engañados? Sí. Y tú y yo no hemos comprado una sola garantía que nos haga pensar o creer que al final no vamos a ser engañados. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
Ah, porque dentro de el mensaje falso, Dios, voy a decirlo así, no retira sus dones, porque los dones, recuerda, son regalos. Si yo te contara cuestiones tan graves, mira, te lo voy a decir así, te voy a platicar de un falso, esto es verídico. Tengo como esto varios, ya después decido si lo subo o no lo subo. Supe de un ministerio de estos famosos proféticos que el personaje veía y tiro por viaje, por así decirlo, tiro por mensaje, daba evidencia de señales. La gente se caía al piso, había aparentes sanidades, y lo digo así aparentes porque ahorita tú vas a juzgar si realmente todo esto es aparente palabra profética. Pero este hombre sin escrúpulos, y esto lo dijo la persona, nos los dijo de viva voz, ¿sí? Dice, sí, yo todavía vi eso, pero yo era el chofer que llevaba a esa persona después de la reunión a un burdel con prostitutas. Y al otro día, más milagros y más señales. Sí, yo sé que lo que te estoy diciendo no es grato, pero es Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ah, porque te diste cuenta, este hombre decía lo que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pero en realidad no, ¿qué? No hacía. Falso. Por su fruto. Era lo que lo hace aberrante, ¿verdad? Ah, pero qué elocuencia, ¿eh? Yo lo conocí. Ah, pero qué bárbaro, ¿eh? Qué manipulación del escenario, ¿eh? Por eso, familia, ¿tú crees que te estoy haciendo esto para que esto es real? Y pobres ovejas incautas que a veces van al matadero, ¿verdad? Simple y sencillamente por la popularidad de las masas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dones, regalos, no hicimos nada para merecerlos. Y el peor engaño, escucha bien, es que pues esta persona es un claro ejemplo de lo que te estoy comentando. Era como Sansón, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Sansón? También puedo poner el mismo rubro a Salomón, porque cuando su corazón de las mujeres se lo desviaron, este hombre dejó de ser sabio. Su sabiduría fue desgastando a llevarlo a ser necio. ¿Y dónde terminó? Sansón también quiso juguetearlo. Hasta que un día, ¿verdad? Decía, o sea, operaba en el poder de Dios, ¿verdad? ¿Y qué iba el cuate? Después se iba nuevamente con prostitutas. Hasta que un día, ¿qué pasó? Porque con Dios no jugamos. ¿Y la respuesta cuál es? Les declararé. Porque no se trata de caer en la finta con la operación aún de las mismas operaciones que Dios da por misericordia. Yo vine a reflexionar mucho
con este caso que te dije. ¿Sabes qué? Te voy a decir mi apreciación personal. Estoy diciendo, esto tiene que ser así. Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué permites eso que pase? ¿Y sabes qué? Una de las cosas que Dios pudo hacerme ver, porque Dios ama a las personas. ¿Cierto? Porque Dios tiene misericordia más allá de la falsedad de esta operación. O sea, yo puedo decirte es mi apreciación, no estoy diciendo es general así, pero en este caso, porque la persona creyó en Dios, o tal vez, o sea, no sé, pero ¿cuál es el final de estos hombres sin escrúpulos, de estos falsos? No estarán dentro. Porque solo Dios conoce cuáles son nuestras motivaciones y qué está detrás de lo que nosotros podemos aparentar. Familia, yo puedo venir incluso, darte una fachada, aparentarte algo y a fin de cuentas no será nada de esto de lo que te estoy diciendo. Pero por eso, ay de mí si no hago. Yo sé que mucho de esto, mira, para muchos, con todo pesar les voy a decir así, abrir la palabra hasta el día de hoy les representa aburrición. Tener un mensaje expositivo como este, donde vamos verso a verso a otros, ¿sabes qué quieren? No quieren eso. Quieren otra cosa. Y aquí entonces conecta la última parte, porque te vuelvo a repetir, no están desconectados. Que las hemos arrancado y desconectado es diferente. Pero viene lo que dice el Señor, cualquiera pues, recuerda, ahora sí. Estamos concluyendo, familia. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Y familia, por 9 semanas, te felicito que has llegado hasta aquí. Por 9 semanas hemos escuchado, ¿qué? Estas palabras. Si te diste cuenta, no hemos dicho otra cosa que el Señor Jesús no dijo. Ahí está. No ha terminado su discurso. No ha terminado su predicación. Está cerrando su predicación. Y lo va a comparar para que tú y yo lo podamos entender. Cualquiera pues que me oye estas palabras, no solo que las hace, porque recuerda, el falso ¿qué? Solo dice, pero no hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Por eso yo te dije, aquí comienza la tarea. Aquí no solamente nos vamos bien informados del Sermón del Monte. Aquí el reto es cómo del informados pasamos a ser transformados. Porque si eso no sucede, familia, con mucho cariño y respeto te digo, tal vez venimos a perder el tiempo entonces 9 semanas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las ¿cuál es el desafío entonces? ¿Cuál es el desafío del Sermón del Monte? ¿Conocerlo? Qué bueno que lo conoces, porque si no lo conoces, no podemos avanzar. Pero el segundo paso después de conocerlo es entenderlo. Como te dije, yo ruego a Dios que vayamos más, todavía más, porque todavía hay cosas que tal vez dices, no entendí. Y si no lo entiendes, es lo mismo, que no va a poder... Pero la finalización de esto no es solamente, ya lo entendí. Si ya lo entendiste, entonces ahora vamos, ¿a qué? Hacerlo, aplicarlo. Y si tú lo haces, por eso me encanta cerrar el Sermón del Monte, porque esta es la forma correcta de cerrar el Sermón del Monte. Esta parábola no está aislada, es esto. Es la conclusión del Sermón del Monte. Si tú haces eso, si tú aplicas lo que en 9 semanas hemos venido llevando a cabo,
en el desarrollo desde el carácter del creyente, la influencia del creyente, ¿verdad? La justicia del creyente, la piedad o la religiosidad del creyente, la devoción del creyente y ahora la relación del creyente. Entonces sí, dice el Señor, te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad que te lo sabes? Yo espero que te estés despertando. Eso se refiere, sí, a todo eso. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. Y lo que te estoy diciendo hace un momento no te estaba exagerando. Es lo que va a venir. Y va a venir. Y tarde que temprano, y más temprano que tarde, va a descender la lluvia. Y vendrán los ríos, y van a soplar fuerte los vientos, y van a golpear contra tu casa. Porque estoy seguro. Porque aunque no me guste decirlo y reconocerlo, te puedo decir que desde que yo comencé siendo un niño, compartiendo con otros niños las enseñanzas del Señor Jesús, hoy la minoría, es decir, somos pocos que por la gracia del Señor seguimos a pie de batalla. Y te lo voy a decir por qué. Porque claro que han venido lluvia, han venido ríos y han soplado vientos y han golpeado contra las casas, hablando metafóricamente. Cuando descienda la lluvia, vengan los ríos, soplen los vientos y golpeen su casa. ¿Caerás? Yo le ruego al Señor que no caiga.